siempre va a estar fija esta barra en todo el proceso del campus IU Digital y esta barra puede variar según el curso. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de explorar la página de inicio, que es esta donde estamos, anuncios, que es para publicación de los estudiantes, y hoy vamos a explorar la opción de tareas. Vamos a ir en ese orden y les voy a indicar algo muy importante. Esta barra, ¿por qué digo que puede variar? Porque cada profesor la puede configurar según las necesidades del curso. En esta oportunidad nosotros estamos viendo todos estos elementos, anuncios, tareas, foros, calificaciones, personas, páginas, archivos, hasta llegar a configuraciones, porque estamos en el rol de profesor. Nosotros somos profesores en este curso. Esa es la diferencia, digamos, de los estudiantes. Si yo quisiera ver cómo mis estudiantes están viendo el curso, me voy a ir a esta parte, a la parte derecha, si la podemos ver, a la parte derecha y van a observar algo que dice vista de estudiante. Esta es la forma que yo tengo para visualizar cómo lo vería un estudiante. ¿Ves vista de estudiante? Me carga y me aparece un recuadro color púrpura que me permite a mí reconocer que estoy en esta vista. Y miren que cambia. Si ven que ellos no tienen configuraciones, los estudiantes en este momento están viendo anuncios, tareas, foro, calificaciones, personas, páginas, archivos, programas del curso, evaluaciones, módulos, colaboraciones y el chat. Sí, esto les facilita a ellos esa visualización para volver a nuestra página como profesor, y miren que también desaparecen muchos elementos de este bloque. Para volver simplemente le digo abandonar la vista de estudiante. Cuando le digo abandonar, ya sí me aparecen todas las configuraciones propias y me aparece este botón que solo le aparece a los profesores, el de editar. Solo les aparece a los profesores, a los estudiantes no aparece, y aparece también estos elementos. ¿Cómo hago para que a algunos estudiantes les aparezca uno u otro elemento? Simplemente me voy a configuraciones y les voy a mostrar en configuraciones qué pasa con esta barra que es propia de cada curso. En configuraciones vamos a ver primero una imagen, que es la imagen que aparece en el tablero del curso, el nombre del curso, el código del curso, que esto viene por defecto, ustedes no tienen que configurar nada, las fechas de comienzo y finalización también las configuran aquí, pero nosotros lo que podemos configurar es algo que se llama navegación. ¿Qué es la navegación? La navegación es que me dice qué cosas ve el estudiante y qué cosas no puede ver. Entonces, lo que yo arrastre debajo de esta línea no lo ve el estudiante. Es decir, si yo arrastro este chat a esta parte, quiere decir que este chat no lo va a ver el estudiante, es porque no lo voy a utilizar, o yo no quiero que vean mis archivos por alguna razón, entonces yo lo arrastro a esta parte. Si yo hago esto, arrastro el chat y los archivos y le doy guardar, cuando yo vuelva a la vista de estudiante, cuando vuelvo a la página de inicio, en la vista de estudiante, a ellos no se les va a ver estos dos elementos. Vamos a ir a la página de inicio. Y nos vamos a ir por vista de estudiante. Voy a volver a hacerlo porque no sé si cargó la configuración. Sí, sale guardar. Listo. Y vamos a ir a la página de inicio y le vamos a dar vista del estudiante. En vista de estudiantes, si observan, ya no está el chat, ni archivos. Si yo quisiera también ocultar, por ejemplo, las páginas o el programa del curso, ahorita les explico cada una de ellas, simplemente lo que hago es hacer esa configuración. Entonces vamos a abandonar la vista del estudiante, recuerden que la deben abandonar por este espacio, abandonar la vista del estudiante y ya vuelven a regresar a su espacio de profesor. Entonces ahora vamos a ir al espacio de tareas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos?
Si es claro, ¿me escuchan? Sí, es claro. Listo, profes. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ir al espacio de tareas. Nosotros en la primera semana determinamos que ustedes van a revisar la página de inicio, la carta descriptiva, organizar su perfil, van a revisar también lo que tiene que ver con el anuncio, que es en esta parte, y que lo pueden programar. Ahora vamos a ver las tareas. ¿Y qué son las tareas? Las tareas son todas las actividades calificables o que tienen una ponderación, una nota dentro del curso. Aquí está toda la lista de tareas. Si las ven, hay una tarea que se llama taller, teorías generales de la administración, un foro, un taller, un cuestionario, una prueba diagnóstica, que esta prueba yo la podría arrastrar si quiero organizar la estructura. Esta prueba es primero, que es la prueba de saberes previos, y el cuestionario final, que sería lo último, que constituye el 30%. Entonces, mire que en este momento todas las tareas, todo lo que es calificable está costando lo mismo, es decir, el sistema va a sumar los puntos y los va a dividir entre la cantidad de actividades que tengo. Pero yo debo dar una ponderación diferente a diferentes actividades. Todas las actividades pueden tener puntos, es decir, esto puede tener 100 puntos, pero tiene una ponderación de 0%. Es decir, que no hace cambios en la nota, pero sí tiene una puntuación porque es un cuestionario. Eso es claro. Nosotros trabajamos por puntos. Lo ideal es que todas las actividades estén configuradas por 100 puntos. Para facilitar que el estudiante sepa, si sacó 80 puntos, ya sabe a qué equivale 80. Es decir, de 100 puntos ya sé qué significa 80. Y si saqué 50 puntos, sé que perdí la prueba. Entonces, todas nuestras actividades deben estar configuradas en puntos. Esta, por ejemplo, tiene 99.96%, pero es que son preguntas, entonces las colocaron 3.33%, 33 puntos para que nos dé un equivalente al 99.96%. Listo, se aproxima porque son preguntas. Lo mismo estas preguntas de acá. Buenos ¿Vamos días, bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Hola, ¿me escuchas? Sí, Laura, te escuchamos. Yo tengo una pregunta. ¿Nosotros tenemos libertad de definir la cantidad de actividades en esas tareas? Bueno, muy importante, Laura. Nosotros tenemos una actividad por semana. Lo que ustedes pueden variar es ese 70% del seguimiento. Nosotros tenemos institucionalmente 70, que es el seguimiento, que son las actividades que ustedes pueden variar hasta la semana 7. ¿Qué pueden variar? El porcentaje. Yo le puedo dar un 10% a la de la semana 2, un 15%. ¿Qué decimos? Que una actividad no tenga más de 20%. Y tampoco menos de un 5%. Ese es como digamos, lo estipulado desde la institución. Pero ese 70% ustedes lo hacen de seguimiento y puede variar el porcentaje. Nosotros por semana, ¿por qué tenemos una actividad? O determinamos una actividad por semana. Porque, o al menos evaluable. Porque si los estudiantes tienen 4 cursos a la vez, es decir que por semana van a tener 4 actividades, que ya es una cantidad significativa para ellos realizar. Entonces, por eso determinamos que como máximo y mínimo tenemos una actividad evaluable por semana. Ok, entiendo. Y en esta lista de tareas entonces aparecen todas las actividades de cada semana. Sí, eso es lo que vamos a hacer para configurarla. Por ejemplo, en este momento está de manera desorganizada, que era como el ejercicio que les quería mostrar, y vamos a organizarla por semanas. La idea es organizarla por semanas para que nos quede más fácil. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo. Y les indicaba también que en este momento estas actividades están sumando y el sistema suma y divide. Es decir, no les está dando una ponderación. Es decir, que el cuestionario final está costando lo mismo que la prueba diagnóstica. Porque no tenemos ponderación, pero lo vamos a hacer. Esa ponderación es la que ustedes deben revisar al iniciar el curso. ¿Cómo lo hacemos? En este momento hay un solo bloque que se llama tareas. ¿Sí lo pueden observar aquí? Solo hay un bloque que dice tareas y dentro de todas esas tareas están estas. Con un porcentaje todo el bloque del 100%. Ahora las vamos a dividir. Yo les propongo que las dividamos por semana. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a grupo y vamos a decir que voy a hacer un grupo que se llama semana 1. Semana 1. Cuando yo creo ese bloque se me crea aquí.
Yo lo que voy a hacer es que voy a subir ese bloque aquí arriba. ¿Listo? Entonces ya tengo la primera semana. ¿Qué vamos a hacer en esa primera semana? Recuerden que en la primera semana solo llevo la prueba diagnóstica o la de saberes previos. Este nombre también lo puedo cambiar, porque a mí me parece que prueba diagnóstica a veces suena un poquito más fuerte, nos gusta más saberes previos, pero como les digo, estos cursos ya llevan un tiempo de elaboración, entonces lo podemos cambiar. ¿Cómo le puedo editar el nombre de aquí? Yo le puedo decir a este que me lo cambie y que me le coloque saberes previos, no hay problema. Entonces, en esta semana 1 tenemos la prueba diagnóstica. Ahorita voy a volver a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo creo el grupo. Entonces, aquí le digo editar y le digo que no se llame prueba diagnóstica, sino saberes previos. Entonces, le pueden colocar actividades, saberes previos, para que quede más claro para ellos que es una actividad. Y le digo guardar. Y ya cambió, ya tengo un bloque y tengo este bloque. Voy a crear otro bloque para mostrarles cómo se crean los porcentajes. Entonces vamos a crear otro bloque, vamos a decir que esta tarea, ese taller teorías generales de la administración, es en la semana 2. Entonces vamos a decirle más, en el símbolo de más, grupo, y le vamos a decir que nos cree otra que se llame semana 2. Y le digo guardar. Y voy a hacer lo mismo, la voy a arrastrar acá. Esto en la semana 1 y esto en la semana 2. Ahora voy a arrastrar a este contenedor. Ya tengo semana 1 y semana 2, más estas que son las tareas que voy a ir distribuyendo por semana. Cuando yo organizo esto así por bloques y por semana, me permite desde lo visual saber cada semana que tiene. Y es muy claro para los estudiantes, incluso les puedo enviar un pantallazo y decir, recuerden que para la semana 1 tenemos esto, para la semana 2 tenemos esto, y así sucesivamente cada semana. ¿Es claro hasta ahí? Sí, correcto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio de colocar semanas y les voy a colocar la ponderación. Les voy a decir cómo se ubica. Entonces vamos a hacer lo mismo, semana 3, guardar. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a arrastrar hasta debajo de la semana 2 y vamos a decir que este foro es de la semana 3. Ya tengo 3 semanas, ahora voy a colocarle ponderación para que me quede el 100% de estos elementos. Entonces, ¿cómo organizo la ponderación? Me voy a ir acá a la parte superior, en estos 3 puntos del lado derecho, dice configuración de tareas, en esta parte. Y le vamos a dar acá y le vamos a dar ponderación de los grupos de tarea. En este momento la ponderación nos sale que no está ponderado. ¿Qué está haciendo? Está basando los grupos de tareas, todas las actividades las suma y las divide por la cantidad. Yo le aplico acá y ya sí me sale la posibilidad de ponderarlas. Entonces voy a decirle que esta primera semana tiene un 0%, esta semana 2 tiene, digamos, un 15%, la semana 3 un 15%, y ahorita hacemos el bloque la semana 4 para yo decirles cómo. En este momento, ¿cuánto es el porcentaje que tenemos de ponderación? El 30%. Si yo le digo guardar, inmediatamente al frente de este bloque grande, que es semana 1, me aparecen los porcentajes. ¿Sí los ven? 15, 15 y este 0 todavía. Vamos a hacer el de la semana 4 para que podamos hacer el ejercicio de distribuir más porcentajes. Yo les sugiero que ustedes empiecen con un 15% de porcentaje, otro 15% y vayan aumentando, para que ellos no sientan, y ya luego 20, 20, para que ellos no sientan tanto esos primeros porcentajes tan altos al inicio de la semana, o sea, de la semana 2. Eso es como una recomendación, pero como les digo, ese 70% está todavía a libertad del profesor, que distribuya según también la cantidad y digamos, el peso de la actividad que tiene que hacer, porque es diferente un taller a un foro. Bueno, en esa medida, entonces vamos a crear otro grupo. ¿Dónde lo creamos? En más grupo, y le vamos a decir semana 4. ¿Listo? Y le decimos guardar. Les voy a mostrar, es para que puedan visualizar cómo regreso allá. Lo ubico acá y digo, la semana 4 es este taller. Entonces, este no tiene porcentaje, pero yo debo ubicarle uno. Entonces, me voy en tareas, ponderación, y le digo que a la semana 4 le voy a colocar un 20. ¿Listo? Y le digo guardar, van un 50%.
Vamos a hacer la semana 8 para que ustedes vean con el cuestionario final. El cuestionario final siempre debe tener un valor del 30%. Eso está establecido en el reglamento estudiantil. Nosotros hemos tratado y vamos a ir incrementando la revisión del reglamento para poder variar ese 30% y colocar una actividad integradora, otras actividades. Pero por ahora, el cuestionario final en todos los cursos debe costar un 30%. Entonces vamos a crear la semana 8, más grupo. Semana 8. Le digo guardar. Y en la semana 8 yo le voy a decir que me ubique este. Y lo ubico aquí. Después la semana 5, 6 y 7 las puedo ubicar aquí entre estos dos, no hay problema. Y ya hay una posibilidad. Recuerden que la ponderación se le ubica por acá, en la parte superior, al frente de tareas, pero yo también al frente del cuestionario yo le puedo decir aquí, editar, y directamente desde aquí puedo cambiarle el nombre al bloque, pero también le puedo colocar. Entonces le puedo decir de aquí directamente que es un 30%. Ya va un 80%, o sea que en las otras semanas debo distribuir esos otros 20%. ¿Es claro hasta acá, profes? Sí, claro. Sí. Gracias. Bueno. Con gusto. Profes, es importante decirles que puede quedar estos bloques de tareas con un 0%. Quiere decir que estos elementos no tienen porcentaje, no tienen calificación y no tienen peso y diferencia en la realización de los mismos. ¿Listo? Por si les quedan algunos elementos aquí con este bloque de tareas que vale un 0%, no hay dificultad. Lo importante es que el 100% del curso esté establecido en las actividades que van semana a semana y el examen final que vale un 30%. En la semana 8 no se supone que son 9. No. Una pregunta. Sí. Vamos a responderle a la profe Laura y después, profe Rubén, dinos la pregunta. Hola. ¿Quién nos hizo la pregunta? Profe Juan Carlos. No tengo. Ah, bueno, voy a responder a la profe Laura lo de las semanas. La institución dividió los bloques, dividió los semestres en 2 bloques, cada uno de 8 semanas para completar las 16 semanas que tiene un semestre de cualquier institución, ¿cierto? Para cumplir con los establecidos desde las cartas, desde los microcurrículos. A ustedes los contrataron 10 semanas. ¿Por qué los contrataron 10 semanas? Porque la primera semana, que es esta en la que estamos, que está ya por terminar, es la de alistamiento. Que lo ideal es que ustedes la tomen completa, es decir, de lunes a lunes. Por cosas contractuales se tomó. Ustedes con los estudiantes están desde el 3 de febrero hasta el 29 de marzo. Ahí hay 8 semanas, que es el periodo normal, es decir, empiezan un lunes, terminan un domingo, 29 de marzo. Esa última semana, después del 29 del 30 de marzo hasta abril, inicio de abril, ustedes van a estar entregando reporte de notas. Esa semana es del profesor, es decir, para unificar, subir al sistema, Educati, entregarnos reporte, informe de cierre, hacer un seguimiento, Berenice entregar una realimentación de lo que pasó, cómo mejorar, pero con los estudiantes efectivamente ustedes van a estar 8 semanas, 7 semanas de desarrollo de actividades académicas y la 8ª semana ellos la tienen para el examen final. ¿Fui clara? ¿Me hice entender? ¿Profe Laura? Hola, no, yo no fui la que hice la pregunta, pero sí te entiendo. Sí Ay, perdón. No, tranquilo. Bueno, entonces, ¿es claro la respuesta? Sí, yo tenía otra preguntita. Claro que sí, profe, dinos. En un grupo de semana 1, por ejemplo, si yo pongo varias actividades, llámese un foro, una actividad entregable, ¿la plataforma cómo calcula la ponderación de cada una de esas actividades que está dentro de la semana? Ah, bueno, si dentro de esa actividad colocamos, por ejemplo, la semana 2, colocamos otra actividad aquí en la semana 3, se me arrastró la semana 3, y yo digo que aquí hay un 15%, el sistema lo que hace es que hace una división del valor del 15%, lo divide equitativamente entre estas dos.
es decir, 7.5% por cada una. Si yo quiero que este foro no tenga el valor de 7.5, debo hacerle otro bloque, como otro grupo, y decir semana 3.1, semana 3.2. Si yo quisiera hacer otra actividad que no es tan fuerte, porque en la semana hay una actividad fuerte, puede que el foro tenga un valor simplemente del 5% y les ayude con el porcentaje de esa semana, debo hacer otro bloque, porque si lo dejo dentro de este mismo bloque de semana 3, que vale 15%, lo que hace el sistema es que lo divide. Lo que tendría que hacer es decir más grupo, colocar semana 1.2, per semana 3, 3.2, decirle guardar, arrastrar esa semana debajo de esta, traerme el foro y decirle aquí en ponderación, en editar, que este me tenga un valor de, por ejemplo, el 5%. De esta manera, profes, si este foro solo me vale el 5% y este taller me queda con un valor del 15%. Porque si lo dejo dentro de este bloque grande, lo que hace el sistema es que divide ese 15% en 2 actividades o 3 o las que existan dentro de este bloque. Por eso hay que revisar cuántas actividades tengo por semana, porque el porcentaje va a variar. Erika, una preguntita. Sí, César. Bueno, no muy bien por el tema de las semanas, pero hay un límite. Nosotros en cada semana, ¿hasta cuántas actividades podemos hacer? Una. ¿Una sola? Sí, profe, ¿por qué determinamos una? Porque los estudiantes a la par tienen 4 cursos. Es decir, que a la semana van a tener 4 actividades. Entonces, por eso nosotros tratamos de que no se sature tampoco el estudiante, y creo que con una bien formulada, muy puntual, es justo para la semana. Ok, muy bien, muchas gracias. Con gusto, profe. Bueno, entonces, en esta medida ya tenemos claro las semanas, la ponderación. Esta ponderación es muy importante, hacer esta división. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a calificaciones, estas se me organizan dependiendo de esa ponderación, el libro de calificaciones, que lo encuentro por acá, calificaciones. Este es nuestro libro de calificaciones como tal. Si yo no configuro bien esos porcentajes y lo configuro después de que los estudiantes han presentado ya una prueba, un estudiante que, por ejemplo, va ganando el curso, si yo le cambio los porcentajes, pueden que en algún momento lo vea como perdido. ¿Por qué? Porque si él presentó una prueba y tenía el 15%, pero yo dije, ay, no, esa prueba no le va a dar un 15%, si no le voy a dar menos, entonces ese cambio afecta el total en el libro de calificaciones. O sea, afecta ese total. Esa distribución de semanas y de porcentajes que están aquí, semana 1, semana 2, semana 3, esa distribución, si yo la cambio y ya han presentado actividades, eso me va a afectar el total. Y los estudiantes pues van a empezar a hacernos preguntas, ¿por qué un curso que yo tenía, digamos, en 70% ganado, por qué me aparece en 50%? Entonces uno dice, ah, claro, porque cambió un porcentaje, pero a ellos esas reglas de juego pues no les va a gustar mucho y a nadie les gusta que le cambien las reglas de juego después de haber presentado la prueba. Exactamente, entonces por eso las tareas, esta configuración por tareas, es muy importante realizarla en sus cursos, que quede bien establecido por semana, qué tarea voy a hacer o qué actividad y el porcentaje de cada uno. Como les digo, esta actividad que vale 0%, no hay problema que yo la tenga ahí porque ellos la presentan, tiene un valor, una puntuación, pero no representa una diferencia en la nota final. Erika. Sí, profe Emilio. Se me generó una inquietud respecto a que es una sola actividad por semana. Sí, profe. Un foro es más sencillo que un taller en un momento dado. ¿Podría programarse esas 2 actividades en una misma semana, considerando que el foro, hay foros pues relativamente más fáciles de responder que un mismo taller? Claro que sí, profe. Como les decía, puede que ustedes en la misma semana, así como hicimos el ejercicio, en la semana 3 tengan semana 3 taller y semana 3.2 el foro, y a este le den un valor menor.
y a este le den un 15. Entonces, es decir, él tiene en la semana 2 actividades, pero una tiene un peso mayor y requiere más habilidades y desarrollo, digamos, de competencias. No quiere decir que el foro es menor, pero sí le requiere más tiempo. Profes, si se corta la comunicación, vuelven a ingresar con el mismo enlace. ¿Listo? Les pedimos excusa, pero se nos actualiza las licencias de Zoom la próxima semana. Entonces, si se corta por algún motivo, les pido que por favor ingresen nuevamente al link. Erika, buenos días. Buenos días, profe Carlos, ¿cómo está? Boris. Ay, perdón. Sí, es que está sobre el... No te preocupes. Ah, sí, ya, mira, yo tengo una inquietud. Según lo que tú nos estás explicando, contradice un poco la teoría de estar teniendo solamente una actividad por semana, si vamos a estar colocando 2 y ponderándolas. No, lo que pasa es que el profesor dice que en el caso que él necesite un foro que no tiene mayor peso, que un foro simplemente de participación o para enfocarse a desarrollar el mismo taller, o sea, es una actividad complementaria que les va a permitir desarrollar el mismo taller. En esos casos, una puede ser sumativa y la otra formativa. Puede que el foro simplemente lo dejen de carácter formativo, porque en la semana, por ejemplo, en matemáticas, es muy difícil decir que por semana vamos a tener una sola actividad, porque ellos necesitan hacer muchos ejercicios. Entonces, por ejemplo, en áreas como matemáticas, ¿qué hacen los profes? Colocan actividades que sean formativas, es decir, que no tienen un peso sobre la nota, pero que le ayudan al estudiante a desarrollar la actividad grande, que sí tiene un peso significativo en la nota. No sé si me hago entender. Sí, claro, muy claro. Sí. Entonces, lo ideal es una sola actividad, pero hay actividades complementarias. Erika. Sí, profe Pero Leandro. igual uno puede darle una ponderación baja a ese foro. De alguna forma es motivarlo a que ese foro les pueda ayudar con el taller también. Sí, exactamente, una ponderación así como colocamos aquí el 5%, que algunos estudiantes lo que hacen es que se ayudan con ese 5% a la presentación de un taller que valía el 15%, casi para que compense, digamos, un poco la participación, irlos motivando a que entren a participar, porque a veces los foros no son muy participativos y hemos tenido como la discusión, digamos, pedagógica y metodológica dentro de la institución, si retirarle ponderación a los foros. Pero yo creo que si le retiramos 0% a los foros, perdemos esa gran capacidad que podemos encontrar en los foros y es encontrarnos con el otro y es permitir que el otro también escuchar lo que él tiene que decir y también algunas habilidades que podemos desarrollar como la escritura, la comprensión lectora, algunas habilidades que se han ido perdiendo por hacer simplemente actividades cerradas, le dan una nota, pero creo que los foros tienen un valor muy importante, sino que hay que irlos cultivando. Y depende del planteamiento que hagamos como profesores, depende de cómo hagamos la pregunta orientadora, eso permite también que los estudiantes participen o no. Y les voy a mostrar una opción muy buena que tiene Canvas y es que los foros los puede calificar entre pares, es decir, entre estudiantes se pueden leer los foros y dar una nota cualitativa. Y el profesor puede no calificar los foros, o sea, no tiene que el profesor de entrar a calificar el foro, sino simplemente que un estudiante pueda hacer una calificación, una observación sobre el foro. Esa es una muy buena estrategia, o sea, para favorecer la evaluación y la coevaluación entre pares. Les voy a mostrar esa estrategia por si ustedes plantean foros, como entre pares, y les llega un mensaje al estudiante diciendo, por ejemplo, el profe Carlos tiene que evaluar al profe Leandro. Y el profe Leandro pulsa en el informe que le llegue y va directamente al foro de Carlos y lo evalúa, es decir, una evaluación cualitativa, y el profe lo único que hace es hacer cumplió, después de que ambos han hecho la tarea de evaluarse mutuamente. Erika, buenos días. Hola, profe Ramiro, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Mira, una pregunta. ¿Se puede dar la posibilidad de que una actividad, por ejemplo, en la asignatura mía, que es formulación de proyectos, pues preparación de proyectos, que ellos vayan a desarrollar una actividad durante toda una unidad, por ejemplo, que dure varias semanas? En ese caso, ¿cómo se podría manejar? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, diagnóstico, por decir algo. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3, o incluso si la actividad tiene el mismo nombre, lo único que lo puedes diferenciar es con fase 1, fase 2, y que ellos semana tras semana vayan entregando. Pero, por ejemplo, el profe Ramiro, como otros profes que están es con la especialización. Recuerden que la especialización no dura las 8 semanas. Tiene un tiempo diferente
la especialización por los tiempos, ¿cierto? Por el nivel como tal, porque es una especialización. Entonces ahí creo que dura 5 semanas, cada lo dividieron también por número de asignaturas, pero de todas maneras el profe Orlando les envía directamente esa información, pero la duración es diferente, pero se cumple lo mismo. Organizamos por semana 1 hasta la semana 5, y lo que dice el profe Ramiro es súper válido. ¿Por qué? Porque hay actividades que son suma de varias y van haciendo como, digamos, una recopilación y al final presenta un trabajo final. Simplemente que aquí en la semana 1, profe Ramiro, lo nombramos como fase 1, entonces diagnóstico, fase 2, no sé, implementación, fase 2, ejecución, por decir algo, ¿cierto? O sea, lo puedes nombrar como fase 1 en cada una de las semanas para que se vea evidencia y existe un entregable. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Y una última pregunta. Tranquilo. ¿Acá en Canvas hay alguna herramienta para trabajo colaborativo en línea como lo hace Google Docs? Sí. Se puede hacer una herramienta para trabajar colaborativamente y también tiene una herramienta para que ellos creen sus propios grupos. Y esa ventaja es muy grande porque cuando ellos crean sus grupos, si uno de los integrantes presenta la actividad, a toda la nota que el profesor de ese estudiante se le debe representar a los demás estudiantes, les llega directamente a los otros estudiantes, con el comentario y con la evaluación final. Les voy a mostrar por dónde se hace esa actividad. Primero, cómo formar los grupos. Y después, qué herramientas tenemos a disposición para trabajar colaborativamente. Entonces, denme un momento, y vamos aquí en tareas. Voy a dejar esa pregunta a Ramiro de los grupos para ir explorando aquí en orden. ¿Listo? Listo, Erika, muchas gracias, sigo atento acá. Listo, entonces ya tenemos claro lo de las tareas, de cómo organizar nuestras tareas para que sumen el 100%. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, Sí, muy bien, gracias. listo. Ahora nos vamos a ir al foro de discusión. El foro de discusión, profes, recuerden que las actividades más importantes que vamos a hacer para que no se me vayan a angustiar hasta el lunes es página de inicio, anuncios, configurar las tareas. Obviamente ustedes van a revisar todo el curso, pero vamos a irnos hasta configurar tareas. Esto del foro se los voy a mostrar es porque la mayoría de los profes cuando inician los cursos les gusta abrir un foro, y esa es muy buena estrategia, abrir un foro para que los estudiantes se presenten. No tiene una evaluación ni un peso, pero es muy bueno yo conocer de dónde son mis estudiantes. Reconocer, por ejemplo, partiendo de una pregunta, ¿qué les parece o qué tan importante es las matemáticas en la vida? ¿O qué aplicación le has visto a las matemáticas? Cualquier pregunta que les permita a ellos, ustedes un poquito y decirles de dónde son, trabajan, no trabajan. Porque ese análisis es muy importante, porque partiendo de eso y de la lectura que el profe haga de esas participaciones, les va a permitir saber si las videoconferencias son mejor hacerlas en la mañana, a mediodía o en la tarde. Le va a permitir también saber la mayoría de sus estudiantes de qué ciudad son. En el caso de generar grupos, en el caso de colocar ejemplos, es decir, ustedes han visto el metro a la velocidad que va, ustedes han visto qué resistencia deben tener las vías, los puentes de tal estación, de tal lugar. Eso nos permite a nosotros tener un panorama muy general de nuestros estudiantes, hacerlo más cercano y comenzamos a reconocerlos, a decirle, Carlos, usted que es de Segovia, entonces miren, Segovia hay un río que tiene este caudal, que pasa esta situación, que está contaminado, entonces nos permite a nosotros acercarnos un poco más a los estudiantes. ¿Cómo generamos los foros? El foro de discusión, vamos al foro de discusión y en esta parte, los cursos van a tener varios foros, van a tener un foro de dudas e inquietudes, que es general, que es permanente, y ustedes lo revisan, pero obviamente son preguntas que pueden direccionar. Y hay otro foro que ya son foros temáticos o conceptuales que se desarrollan con una temática específica. Entonces, ¿cómo creamos un foro? Nos vamos a ir aquí a más foro. Y aquí nos va a aparecer primero un título. Entonces, foro de presentación. O como les digo, aquí se vale soñar. Entonces yo puedo decir foro de quién soy. O foro dónde estoy. ¿Qué me gusta? ¿Dónde vivo?
Ya en este tema, ustedes pueden, obviamente, bajo unas directrices de ortografía, redacción y todo, ustedes pueden hacer, obviamente, las modificaciones que consideren. Entonces yo coloco el foro y aquí me permite empezar a